Mientras trabajaba como camarera en una boda de élite, la mujer se quedó paralizada de horror. De pie en el altar, en el papel del novio estaba su difunto esposo. Y cuando tomó el micrófono, pronunció palabras que dejaron a los invitados sin aliento. Queridos amigos, antes de continuar, cuéntenos desde qué lugar del mundo nos siguen y cuántos años tienen. Disfruten de la celebración, damas y caballeros. Brindemos por esta hermosa pareja. La voz del maestro de ceremonias resonó en el salón, amplificada por los altavoces. Angela ajustó el moño de su impecable blusa blanca con un gesto ensayado y continuó sirviendo champaña a los invitados. El calor de julio se filtraba incluso a través del sistema de aire acondicionado del exclusivo restaurante campestre El Dorado. El sudor le recorría la espalda, pero su sonrisa no flaqueaba. En sus 2 años como camarera había aprendido a sonreír, bajo cualquier circunstancia. Y que esta unión sea larga y feliz para los recién casados. El tintineo de las copas de cristal se mezcló con los aplausos. Angela sonreía mecánicamente mientras recorría las mesas, hasta que su mirada alcanzó la mesa principal, donde los novios recibían las felicitaciones. La bandeja tembló entre sus manos. Se detuvo, incapaz de dar un solo paso. Allí estaba él, Rudolf, vestido con un elegante smoking, las sienes ligeramente encanecidas, pero con la misma sonrisa familiar. Su esposo muerto. El tiempo pareció detenerse. El suntuoso salón desapareció, reemplazado por la morgue. Aquella habitación débilmente iluminada donde le habían mostrado un cuerpo mutilado más allá del reconocimiento. El cuerpo que había identificado como el de Rudolf. El cuerpo sobre el que había llorado incontables noches, maldiciendo al destino. La bandeja se deslizó de sus dedos debilitados. El estallido del cristal ahogó momentáneamente la música. Rudolf se volvió hacia el sonido y sus miradas se cruzaron. Duró apenas un instante. En sus ojos brilló el reconocimiento, seguido del miedo y finalmente de una fría determinación. Apartó la vista rápidamente, inclinándose hacia la novia como si le susurrara algo tierno. Los cristales crujían bajo los zapatos de Angela mientras avanzaba hacia los recién casados, apenas consciente de sí misma. El gerente del salón corrió hacia ella. Pero ella fue más rápida. Arrebatando el micrófono del desconcertado maestro de ceremonias, habló con voz temblorosa. ¿Saben quién tuvo una boda igual de fastuosa? Yo. Con este hombre, señaló con un dedo tembloroso al novio. Solo nuestros hijos siguen llorando ante la fotografía del padre que supuestamente murió. El salón quedó en silencio. La novia, una frágil rubia con un vestido de diseñador, se aferró al brazo de Rudolf. Él palideció, aunque mantenía una fachada de calma. «Retírenla». Una voz autoritaria resonó. Manos fuertes sujetaron a Angela. Lo último que vio antes de ser empujada al corredor de servicio fue el rostro de Rudolf, mirándola fijamente, como si ella fuera el fantasma y no él. ¿Está loca?, siseó el gerente arrebatándole el micrófono. «Estás despedida. Recoge tus cosas y desaparece». Angela no escuchaba. Un pensamiento retumbaba en su mente. Correr. Tomó su bolso de debajo del mostrador y salió disparada hacia la salida trasera. «¡Alto!», gritó alguien detrás de ella. Pesados pasos de un guardia resonaron por el vacío corredor. La tarde de verano la golpeó con una ola sofocante al salir. Sin mirar atrás, Angela corrió por el estrecho camino que conducía del restaurante a la carretera. La garganta le ardía. Las lágrimas nublaban su visión. Pero corría como si la persiguieran no solo los guardias, sino los fantasmas de su pasado. 8 años antes, 2003. Felicidades, Angela Sergeyevna. Tan joven y ya entrenadora principal. El director de la Escuela Olímpica de Deportes alzó su copa de champaña. Somos su orgullo. De prometedora esquiadora a entrenadora en ascenso. Un camino digno. Angela sonrojó, aceptando los cumplidos. A sus 21 años, era efectivamente la entrenadora más joven de la academia de élite. Tras una lesión de rodilla que puso fin a su carrera deportiva, se negó a rendirse, completó su licenciatura en educación física con honores y estaba decidida a formar futuros campeones. El banquete de gala que celebraba el 20º aniversario de la escuela se realizó en uno de los restaurantes más lujosos de la ciudad.
Entre los invitados estaban no solo el personal y los estudiantes, sino también numerosos patrocinadores y empresarios cuyos hijos entrenaban en la academia. «Y aquí está nuestro principal mecenas», exclamó el director, saludando a un hombre recién llegado. Rudolf Arkadievich. Temíamos que no nos honrara con su presencia. Un hombre alto, de cabello oscuro y en sus 30, barrió la sala con una mirada aguda y evaluadora. Su traje, caro y sin duda hecho a medida, le sentaba a la perfección. Entró con una confianza que parecía moldear el espacio a su alrededor, como si perteneciera a otra estirpe de personas. «Negocios, Víctor Ivanovich. Siempre negocios». Le dio una palmada al director con la familiaridad de quien está acostumbrado a comprar voluntades. «Pero, ¿cómo podría faltar al aniversario de la escuela donde entrena mi sobrino?» Su mirada recorrió el salón y se posó en Angela. Ella sintió un rubor subir a sus mejillas y bebió un sorbo de champaña para disimular su vergüenza. «Preséntame a esta encantadora joven», dijo Rudolf, señalándola directamente sin bajar la voz. Por supuesto», balbuceó el director. «Angela Sergeyevna, acérquese. Me gustaría presentarle a Rudolf Arkadievich Belsky, nuestro más generoso patrocinador». Ella se aproximó, esforzándose por mantener la compostura profesional, aunque el corazón le latía traicioneramente. Rudolf la observaba con interés abierto, sin ocultar su admiración. Angela Orlova, entrenadora principal de esquí de fondo, se presentó, extendiendo la mano. En lugar de estrechársela, Rudolf llevó su mano a los labios. «Un placer, Angela. Es admirable ver a alguien tan joven y tan encantadora con tal responsabilidad. Debo confesar que imaginaba a los entrenadores de otra manera». Su voz tenía un leve rasgueo que añadía un matiz de sinceridad. Sin embargo, algo en sus ojos hizo que Angela se mostrara cautelosa por instinto. «Los estereotipos suelen ser engañosos, Rudolf Arkadievich», respondió. «A veces la juventud es una ventaja. Me ayuda a comprender mejor a mis atletas». Él echó la cabeza hacia atrás y rió. «Inteligente y hermosa. Víctor Ivanovich ha encontrado un verdadero tesoro». Sacó una tarjeta rectangular del bolsillo de su chaqueta. «Aquí, mi tarjeta de negocios. Mi número personal está al dorso». Angela aceptó la tarjeta brillante. «Rudolf Belsky, director general Sphere Invest LLC», rezaba la inscripción. «Pesada, en relieve, costosa». «Gracias, pero no estoy segura. Me gustaría discutir un programa de patrocinio», interrumpió Rudolf con naturalidad. «Uno diseñado para sus alumnos más prometedores. Llámeme mañana». Ya se había girado hacia otros invitados cuando de repente miró atrás. «Y por cierto, esto no es una solicitud, es una propuesta de negocios». La enorme puerta del apartamento de Rudolf se abrió, revelando un interior que Angela solo había visto en revistas de lujo. Un vestíbulo cavernoso revestido de mármol desembocaba en un salón donde un candelabro de cristal, casi del tamaño de un automóvil pequeño, iluminaba sofás de cuero y muebles de caoba con luz cálida. «Por favor», dijo Rudolf, haciendo un gesto caballeroso para que entrara. «¿Vive solo en un lugar tan enorme?», preguntó Angela, sintiéndose empequeñecida por el lujo ostentoso. «Temporal», respondió con un gesto despectivo. «La casa de campo está casi terminada. Ese será el verdadero espacio». A pesar de haber pasado todo el día juntos, se dio cuenta de que sabía casi nada sobre él. Hablaba de negocios en vaguedades generales, mencionaba proyectos de inversión y socios importantes, pero evitaba los detalles. Sobre ella, en cambio, preguntaba sin cesar. Su infancia en el internado deportivo, sus entrenamientos, la lesión de rodilla que puso fin a su carrera. «Todavía no me has hablado de tu familia», comentó, acomodándose al borde del sofá. «¿Qué hay que contar?». Abrió el bar y sacó una botella de coñac. «Mis padres viven fuera de la ciudad. Mi padre era ingeniero, mi madre profesora de escuela. Gente de la vieja escuela. De hecho, nos esperan para almorzar mañana. Quieren conocerte. Mañana». Los ojos de Angela se abrieron. «Pero apenas nos conocemos». Rudolf se acercó y se sentó a su lado, envolviéndola con el aroma de un costoso perfume. Su mano reposó en su rodilla con una seguridad que le resultaba casi propietaria. «Cuando sabes lo que quieres, ¿para qué perder el tiempo?». La miró a los ojos. «Y yo sé exactamente lo que quiero tú».
No como amante, sino como esposa. La madre de mis hijos. Angela se sintió completamente desorientada. Todo sucedía demasiado rápido, con demasiada fuerza. Estaba acostumbrada a la disciplina, a la planificación, a un progreso constante hacia las metas. Ni siquiera sé quién eres, Rudolf, susurró. Soy un hombre que puede hacerte feliz. Acarició su mejilla con una ternura repentina. Lo demás son solo detalles. En ese momento se abrió la puerta principal. La expresión de Rudolf se ensombreció. ¿Quién está ahí? No espero a nadie. Un hombre fornido con traje negro y gafas oscuras. A pesar de la hora avanzada, entró en la sala. Rudolf Arkadievich, disculpe la intromisión, dijo con respeto, pero sin servilismo. Pavel Nikolevich llamó. Dijo que es urgente. El rostro de Rudolf cambió al instante. Su manera relajada desapareció, reemplazada por un enfoque tenso. Su mirada se endureció. Dame el teléfono. El guardia le entregó un dispositivo móvil de última generación. Rudolf se acercó a la ventana y habló en voz baja, con brevedad. Sí, entendido. No, lo manejaré personalmente. Sí, elimínalo. Se hará mañana. Devolvió el teléfono y volvió a mirar a Angela, sonriendo de nuevo, aunque la sonrisa estaba forzada. Perdóname, querida. Negocios. Se sentó a su lado y le rodeó los hombros con un brazo. ¿En qué estábamos? La boda parecía un desfile de vanidades. Más de 300 invitados llenaban el salón ceremonial del hotel más caro de la ciudad. La mayoría de ellos eran desconocidos para Angela, hombres con trajes a medida y relojes de oro. Mujeres cubiertas de joyas. Rudolf irradiaba orgullo. Presentaba a Angela como una antigua campeona, aunque ella nunca había alcanzado ese título por la lesión. Prefirió no corregirlo. En ese mundo, los títulos importaban más que la verdad. Este es Mikhail, mi socio en el negocio de pescado, murmuró Rudolf, guiándola hacia un hombre serio, de mandíbula cuadrada. Y esta es su esposa, Svetlana. El collar de diamantes que adornaba el cuello de Svetlana parecía suficiente para alimentar a un pequeño pueblo africano durante un año. Me alegra que finalmente te hayas asentado, Rudy, tronó Mikhail, abrazando al novio. La despedida de soltero fue memorable. Pero ya es hora de pensar en los herederos. Guiñó un ojo a Angela con una familiaridad que la hizo estremecerse. Solo yo pensaré en los herederos, respondió Rudolf, con una sonrisa que tenía un matiz metálico. Toda la velada, Angela se sintió como una muñeca expuesta en una boutique de lujo. Los invitados la evaluaban con sonrisas calculadas y ella intentaba mantener la compostura. La disciplina y el autocontrol eran los pocos dones que le había dejado su infancia deportiva. Los padres de Rudolf, un matrimonio de edad avanzada, se mantenían al margen, visiblemente incómodos entre tanta ostentación. Angela los apreció de inmediato por su sencillez y sinceridad. Su madre, Elisaveta Kuzminichna, incluso susurró cálidamente: lo principal, querida, es el amor. Todo lo demás es ornamento. Las puertas de la finca se abrieron ante un Mercedes negro de ventanas tintadas. Angela contempló la vista, con el corazón latiendo con fuerza. La mansión de 3 pisos de estilo neoclásico, rodeada de un parque impecablemente cuidado. Parecía más un palacio que un hogar. Bienvenida a casa, esposa, dijo Rudolf apretando su mano. Un mes después de la boda, se mudaron finalmente a la casa de campo terminada. Todo brillaba con oro y cristal. Los suelos de mármol reflejaban la luz de innumerables lámparas. El enorme salón podía albergar todo el gimnasio donde ella entrenaba a sus alumnos. Esto es demasiado, susurró Angela. Nada es demasiado para mi reina. La abrazó por detrás, presionando su rostro contra su cuello. ¿Te gusta? De verdad. Ella se giró hacia él. Parece un museo. ¿Cómo puede alguien vivir aquí? Él rió, aunque un matiz de irritación se percibía en el sonido. Te acostumbrarás. Uno se adapta rápido a lo bueno. Aquella primera noche en la nueva casa, Angela tuvo dificultades para conciliar el sueño. Entre sueños, escuchó a Rudolf hablar por teléfono en la habitación contigua. Todo está en horario. Sí, el envío llegará a tiempo. No, no habrá problemas con aduanas. Todo está arreglado. La primavera de 2004 trajo nueva vida a su hogar. Mirón nació sano y robusto,
con los ojos oscuros y la barbilla firme y decidida de su padre. Un heredero en todos los sentidos. Rudolf no ocultaba su orgullo al mirar a su hijo. «Ahora sí tengo algo por lo que vivir y trabajar», decía. Le colmaba de joyas, un brazalete de diamantes, un collar de zafiros, pendientes de esmeralda. Ella aceptaba los regalos con una sonrisa, pero ninguno le importaba tanto como el pequeño ser humano que dormía plácidamente en su lujosa cuna. Cuando Mirón se despertaba llorando por la noche, Ángela se levantaba a consolarlo. Mientras lo arrullaba, percibió luz proveniente del despacho de su esposo. Al acercarse a la puerta entreabierta, oyó la voz de Rudolf. «El problema debe resolverse. De inmediato. No me importa cómo. Si esta información se filtra, afectará a demasiadas personas importantes». «¿Entendido?» «Bien», la puerta crujió. Ángela retrocedió abrazando a su hijo contra el pecho. Rudolf estaba en el umbral, exhausto, con los ojos rojos y una expresión tan dura que la hizo estremecerse. «¿Pasó algo?», preguntó, esforzándose por mantener la voz firme. «Nada que te concierna», respondió. Su tono llevaba la misma resolución fría que ella había percibido la primera vez que se encontraron. Mirón se removió en sus brazos con un leve gemido. La expresión de Rudolf se suavizó. Dio un paso adelante y pasó la mano por la cabeza del niño. «Descansen ambos». Besó la frente de Ángela. «Todo está bien. Solo estoy asegurando el futuro de nuestra familia». Al verlo alejarse, Ángela comprendió de pronto que vivía en una jaula de oro junto a un hombre que apenas conocía. Mirón volvió a dormirse sobre ella mientras ella permanecía en el pasillo semioscuro, sintiendo cómo una inquietud silenciosa se infiltraba en su alma. Miró hacia la oscuridad, como tratando de vislumbrar su propio futuro, pero solo vio la vaga silueta de su sombra temblando en la pared a la luz de la luna. Una nana se escuchaba apenas. Ángela acunó a Yaroslav, estudiando su diminuto rostro, todavía sin rasgos definidos. Su segundo hijo nació el último día del invierno de 2007, tan fuerte y sano como el primero. Mirón tenía ahora 3 años y con el aire solemne de un hermano mayor. Se puso de puntillas para mirar la cuna. «Mamá, ¿cuándo crecerá Yara?», susurró, rozando suavemente los dedos del bebé. «Quiero jugar con él». «Pronto, cariño», respondió Ángela con una sonrisa. No se dio cuenta de que Rudolf había entrado en la habitación y se había detenido en el umbral, observándolos. Por un instante, breve, pero inconfundible, algo parecido a la ternura genuina brilló en su mirada, usualmente severa y determinada. «2 herederos», dijo sonriendo. «Toda una dinastía Belsky». «Más bien una dinastía Belsky-Orlov», replicó Ángela, levantando la mirada hacia él. «Mirón se parece a ti, y Yaroslav parece más a mí. Mejor aún». Rudolf rodeó sus hombros con un brazo mientras contemplaba a sus hijos. «Que uno herede mi astucia para los negocios, y el otro tu resiliencia y tu gracia». En esos momentos tan poco frecuentes, Ángela sentía que bajo la máscara de un hombre exitoso, a veces despiadado, había alguien capaz de sentimientos sinceros. Esos destellos del verdadero Rudolf eran escasos, pero le alimentaban la esperanza de que su familia fuera algo genuino, y no simplemente otro de sus proyectos exitosos. La vida transcurría entre lujos medidos. Rudolf trabajaba casi sin descanso, llegando tarde a casa, a menudo acompañado de socios a quienes invitaba a cenar. Ángela se acostumbró a los invitados inesperados, hombres hoscos con mirada penetrante o individuos excesivamente joviales envueltos en lujo ostentoso. Aprendió a mantener una conversación cortés, a eludir con gracia los temas delicados y a abstenerse de preguntas innecesarias. Desde temprana edad, Mirón mostraba curiosidad y energía, con un carácter obstinado y decidido muy parecido al de su padre. Ángela a menudo lo llevaba consigo a la escuela deportiva, donde continuaba entrenando 2 veces por semana, no por dinero. Rudolf proporcionaba más que generosamente, sino por ella misma, para mantener el vínculo con su vida anterior, la Costa Azul, Courchevel, Maldivas, Mónaco. Su familia coleccionaba destinos prestigiosos como otros coleccionan sellos o monedas. A los 5 años, Mirón ya había visitado 2 docenas de países. Podía decir algunas frases en 3 idiomas y se desenvolvía con total comodidad a bordo de un jet privado.
Necesito un vestido nuevo para la recepción, dijo un día Angela, hojeando una revista de lujo. Tal vez podríamos volar a Milán este fin de semana. Rudolf arqueó una ceja, levantando la vista de su portátil. ¿Milán? Pensé que planeabas asistir al torneo con tus alumnos. Angela dudó. Ese fin de semana había una importante competición juvenil y había prometido apoyar a su equipo. Tienes razón. El torneo es más importante, dijo, dejando la revista a un lado. Pediré algo en línea. Para su sorpresa, Rudolf cerró su portátil y la miró seriamente. Sabes, nunca te he impedido trabajar. Me gusta que no te hayas convertido en una de esas, grimaceó. Esposas sin cerebro que solo saben usar la tarjeta de crédito. ¿Ve al torneo? Volaremos a Milán la próxima semana. De acuerdo. Estos frágiles y escasos momentos de entendimiento mutuo reforzaban su vínculo, pese a los signos inquietantes que Angela se esforzaba en ignorar. La primavera de 2008 trajo cambios. Rudolf se quedaba cada vez más tiempo en la oficina. Sus llamadas se volvían tensas, aunque intentaba mantenerlas fuera de su oído. Una noche, Angela lo encontró en su despacho, sentado en un sillón, mirando la pantalla de televisión en blanco. Su quietud le asustaba más que los habituales destellos de irritación. ¿Qué ha pasado?, preguntó suavemente, tomando asiento frente a él. Nada serio, se sacudió como despertando de un trance. La crisis financiera global. Estados Unidos estornudó y todo el mundo se resfrió. Lo sentiremos pronto. ¿Qué tan grave es? Por primera vez en mucho tiempo, Rudolf la miró como si la viera de verdad. No como un accesorio bello para su vida exitosa, sino como alguien con quien podía compartir sus preocupaciones. Es grave, Angela. Muy grave. Se frotó la cara con las manos y ella notó de repente lo cansado que estaba. Pero me encargaré. Lo solucionaremos, sonrió. Una de esas sonrisas forzadas y artificiales que aparecían cada vez que intentaba ocultar sus verdaderos sentimientos. A comienzos del verano, Angela escuchó por casualidad una conversación que cambió para siempre su percepción de su esposo. Iba hacia el jardín, donde Mirón y Yaroslav jugaban con su nuevo coche eléctrico, una réplica en miniatura del BMW de su padre, cuando las voces que llegaban desde el senador la hicieron disminuir el paso. No puedo más, Grigori Platonovich. Esta mentira me está agotando. La voz de Rudolf sonaba inusualmente frágil. Hijo, tú elegiste construir una nueva vida, una nueva identidad, respondió el anciano, a quien Angela conocía como el padre de Rudolf. Elisabetta Kuzminichna y yo aceptamos ayudarte porque creíamos que merecías un destino mejor que el que la vida te había asignado. Angela se quedó paralizada, temerosa de moverse y delatarse. Las ramas de jazmín la ocultaban de los hombres en el senador. Mi madre no tuvo fuerzas para seguir viviendo después de que mi padre se bebiera la vida y cayera bajo un tren, dijo Rudolf en voz baja. Pero cada palabra llegó a Angela con claridad dolorosa. Eligió una cuerda y una pastilla de jabón en lugar de luchar por su hijo. Y juré nunca regresar a esa pobreza, nunca ser tan débil como ellos. Pero, hijo mío, ¿no entiendes que precisamente su tragedia te hizo tan fuerte?, contestó el anciano. Sus fracasos te enseñaron a no rendirte. El silencio siguió, roto únicamente por el zumbido de las abejas y la risa distante de Mirón, que corría en su pequeño coche. Angela nunca debe enterarse, dijo finalmente Rudolf. Sobre todo ahora, cuando todo es tan inestable. Ella te ama, hijo mío, no por tu dinero ni por tus conexiones, sino por quien eres. ¿No lo entiendes? Su voz volvió a endurecerse. Me construí una nueva biografía, una nueva persona. Si se descubre la verdad, todo se derrumba. Ella no necesita al hijo de un alcohólico de un agujero olvidado por Dios. Necesita al exitoso, seguro de sí mismo, Rudolf Belsky, con un pasado impecable. Angela retrocedió silenciosa hacia la casa, con el corazón latiendo con fuerza por el impacto de la revelación. De repente, todo tenía sentido. Su obsesión por el éxito, la necesidad de controlar todo, su terror a mostrarse débil. Sintió una dolorosa cercanía con su esposo, pues ella también había crecido sin amor parental, criada entre las duras paredes de un internado deportivo, donde los resultados
Eran la única moneda de cambio. Esa noche pasó largo rato observando a sus hijos dormidos, jurando que nunca serían tan solitarios como sus padres en la infancia. El verano era sofocante y tenso. Las noticias de Moscú se parecían a boletines de guerra. Colapsos corporativos, suicidios de empresarios que no resistieron la crisis, arrestos y una masiva fuga de capital al extranjero. Rudolf se volvía cada vez más irritable. El timbre del teléfono lo hacía temblar. Prohibió que la ama de llaves dejara entrar a nadie sin previo aviso. La seguridad de la finca se duplicó. Una mañana, Angela se despertó por un ruido en el vestidor. Rudolf rebuscaba febrilmente entre sus trajes, sacando documentos de los bolsillos y quemándolos en un cenicero. «¿Qué ocurre?», preguntó con ansiedad, incorporándose en la cama. «Nada. Vuelve a dormir». Ni siquiera se dio la vuelta. «Rudolf, esto no es nada. Has actuado de forma extraña durante semanas. Los niños tienen miedo. Yo tengo miedo. ¿Qué está pasando con tu negocio?». Se detuvo. Luego se giró lentamente hacia ella. «No preguntes, Angela. Es por tu bien. Cuanto menos sepas, más segura estarás tú y los niños». Un escalofrío recorrió a Angela al escuchar el tono con que hablaba. Cuando todo sucedió finalmente, fue tan rápido que Angela apenas tuvo tiempo de comprender lo que ocurría. Era un martes cualquiera, al mediodía. Mirón estudiaba inglés con su tutor. Yaroslav dormía la siesta después del almuerzo. Angela hojeaba una novela en el salón cuando la puerta principal se abrió de golpe con un estruendo. «Empaquen rápido. Lleven solo lo imprescindible». Rudolf irrumpió en la habitación pálido con gotas de sudor perlándole la frente. «Despierten a los niños. 5 minutos para estar listos». «¿Qué? ¿A dónde vamos?», exclamó, incorporándose de un salto. El libro cayó al suelo. «¿Qué ha pasado?». «No hay tiempo para explicaciones», dijo él, sujetándole los hombros. «Haz lo que te digo». «Por los niños, Angela». El miedo crudo en sus ojos era tan abrumador que ella no hizo más preguntas y corrió a reunir a sus hijos. 10 minutos después, avanzaban a toda velocidad por la autopista. Mirón permanecía en silencio, sosteniendo en brazos a Yaroslav, todavía somnoliento. Rudolf conducía a un ritmo vertiginoso, fumando nerviosamente y arrojando las cenizas por la ventana. «Al menos dime qué está pasando», susurró Angela cuando los niños volvieron a dormirse. Rudolf guardó silencio largo rato, inhalando profundamente del cigarrillo antes de lanzar la colilla por la ventana con un suspiro pesado. «Mi negocio ha colapsado por completo. Estoy en bancarrota, Angela». «¿Pero cómo tenías tanto?». «Todo se construyó sobre préstamos, contactos y promesas. Y ahora llaman los préstamos, los contactos no responden el teléfono y las promesas». Esbozó una sonrisa amarga. «Las promesas no valen nada cuando la presión aprieta. ¿Y ahora qué? Hay personas que quieren lo que les pertenece a cualquier precio y no se detendrán ante nada. ¿Lo entiendes?». Lo entendió. Un escalofrío recorrió su espalda al darse cuenta de que su marido se había enredado con individuos capaces de amenazar a su familia. Al caer la noche, se detuvieron en un motel junto a la carretera, sencillo, anónimo. Nada que ver con los hoteles de lujo a los que estaban acostumbrados. Rudolf pagó en efectivo bajo un nombre falso. Después de acostar a los niños en la habitación estrecha, con el papel tapiz descascarado, Angela se unió a su esposo, que fumaba junto a la ventana abierta, contemplando la oscuridad. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Ahora te enviaré a un lugar seguro», dijo, y a la luz tenue de la farola su rostro se veía demacrado y prematuramente envejecido. «Egipto. Es seguro allí ahora, temporada turística. Nadie os encontrará. Yo me quedaré aquí, arreglaré las cosas y me reuniré contigo después. Y si no puedes, puedo». La atrajo hacia sí. «Tengo un plan de respaldo». «Siempre lo tengo». Angela se acurrucó contra él, inhalando su familiar aroma a colonia mezclado con tabaco y miedo. Por primera vez, sintió un verdadero temor, no por ella misma, sino por los niños, por un futuro que de repente se había vuelto aterradoramente incierto. La terminal del aeropuerto de Sheremetyevo zumbaba con miles de voces. Rudolf se movía con tensión, mirando por encima del hombro cada pocos segundos. Angela sostenía firmemente las manos de sus hijos, forzando una sonrisa, fingiendo que aquello no era más que un viaje familiar ordinario. «Llamaré en cuanto lleguemos».
dijo cuando anunciaron el embarque de su vuelo. Rudolf asintió, luego la agarró de los hombros y la besó con desesperación, con fuerza, como si fuera la última vez. Al separarse, la miró a los ojos. «Te amo, ¿me escuchas? Pase lo que pase, lo solucionaré. Te lo prometo». Ella le creyó. Quiso creerle, porque amaba no la fachada pulida de un empresario exitoso con un pasado impecable, sino al verdadero Rudolf, el hijo de un alcohólico de un pueblo olvidado que se había construido desde cero y ahora luchaba por no perderlo todo. «Te esperaremos», susurró. «Todo el tiempo que haga falta». Él se arrodilló frente a sus hijos. «Cuida de vuestra madre, chicos. Pronto os veré». Mirón rodeó con sus brazos el cuello de su padre con una seriedad casi adulta. «¿Lo prometes, papá?» «Lo prometo, hijo», respondió Rudolf. Y Angela juraría haber visto lágrimas reflejadas en sus ojos. Fue la última vez que vio a su esposo con vida. Al menos, eso creía. Hasta hace poco, el abrasador aire egipcio se pegaba a su piel como un velo invisible. Angela se sentó bajo una palmera, observando a sus hijos construir un castillo de arena. Yaroslav, solemne como siempre, le pasaba con cuidado conchas diminutas a su hermano para la decoración. Mirón, concentrado y decidido, moldeaba torres y murallas, mirando de vez en cuando al mar como si temiera que las olas arrasaran su creación. Su tercera semana de vacaciones forzadas llegaba a su fin. Al principio, Angela les decía a los niños que su padre pronto se reuniría con ellos, que simplemente tenía asuntos importantes que resolver y que lo esperaban allí, en un lugar seguro. Mirón la creía, dejando cada noche un dibujo para su padre en la mesita. Yaroslav era demasiado pequeño para entender, pero Angela creía cada vez menos en ello. Rudolf había llamado con frecuencia durante los primeros días, conversaciones breves y tensas. Luego las llamadas disminuyeron. Y finalmente, nada. Silencio. «Mira, mamá, hicimos un castillo de princesa», dijo Mirón, señalando con orgullo su obra. «Cuando papá venga, construiremos uno aún más grande juntos». Algo se retorció dolorosamente en el pecho de Angela. Forzó una sonrisa. «Claro, cariño. Lo haréis». En ese momento sonó su teléfono. Un número desconocido. «Hola, Angela, soy yo». La voz de Rudolf sonaba apagada y lejana, como de otro mundo. «Necesitas volver mañana». «¿Qué? Pero tú dijiste». «Escucha con atención», interrumpió. «Lleva a los niños y vuela a casa en una semana. Allí me reuniré contigo. Todo está resuelto». Algo en su tono, tenso, artificial, la hizo ponerse en guardia. «Rudolf, ¿qué está pasando realmente?» Una larga pausa. Luego un suspiro. «Solo confía en mí. Por favor». El vestíbulo de llegadas los recibió con un eco hueco de pasos. Angela escaneó la multitud esperando ver su silueta familiar. Nadie. Ni Rudolf, ni el conductor, ni ninguno de sus numerosos asistentes. «Mamá, ¿dónde está papá?», tiró Mirón de su manga, exhausto por el largo vuelo. «Probablemente se ha retrasado». Intentó sonar tranquila, pero la inquietud se hacía más pesada con cada minuto. Tras una hora, finalmente detuvo un taxi hacia su casa de campo. El conductor, un joven con las sienes rapadas, charlaba durante todo el trayecto, ajeno a su ansiedad. «Qué zona más bonita. Esas cabañas de élite, ¿verdad? Aunque dicen que muchas están vacías ahora. Empresarios en bancarrota, algunos se hundieron en alcohol, otros huyeron al extranjero». Ella apenas escuchaba, acariciando la cabeza del dormido Yaroslav y sosteniendo a Mirón cerca mientras él miraba ansioso por la ventana. Al llegar a sus puertas familiares, el corazón de Angela se detuvo un instante. Cinta policial cubría la entrada. Un cartel decía: «Propiedad embargada. Prohibido el paso». «¿Seguro que es tu dirección?», preguntó el conductor, mirándola con desconfianza. «Sí», susurró. «Espera un momento, solo necesito comprobar algo». Dejando a los niños en el coche, se acercó a la verja. La pequeña puerta de servicio, en la esquina más alejada, normalmente quedaba sin llave. Al jardinero le resultaba más cómoda que las puertas automáticas. Afortunadamente, seguía abierta. Angela se deslizó al interior. El jardín, normalmente impecable, parecía descuidado tras solo una semana sin dueños. La casa se erguía oscura y sin vida, con las puertas selladas por avisos oficiales. Pero ella conocía la entrada oculta por el sótano.
Rudolf había insistido en instalarla para emergencias. Hoy esa entrada le salvó. Dentro, la casa parecía intacta, pero extrañamente ajena, como un hogar abandonado por fantasmas. Angela subió al despacho de su esposo y se detuvo en seco en el umbral. Todo estaba revuelto. Cajones arrancados, papeles esparcidos por el suelo. Y en el piso cerca del escritorio, manchas oscuras que reconoció al instante. Sangre, mucha sangre. Una cinta amarilla de la policía atravesaba el caos, escena del crimen. Su corazón golpeaba dolorosamente en la garganta mientras regresaba al taxi. Los niños seguían dormidos, afortunadamente ajenos al terror reflejado en su rostro. «A la ciudad, por favor», susurró. «Hotel Cosmos. Señora Belskaya», dijo un hombre, presentándose como el detective Krylev, un hombre de mediana edad con ojos cansados y penetrantes. «Necesito hablar con usted sobre su esposo». Se sentaron en el vestíbulo del hotel. Los niños permanecían arriba con una criada que había accedido a cuidarlos por un pago adicional. «¿Qué le ha pasado a Rudolf?». La voz de Angela sonaba extrañamente serena, como si no fuera ella quien hablará. «Tenemos motivos para creer que se intentó atentar contra la vida de su esposo». Krylev no dio rodeos, estudiando su reacción. Hubo signos de forcejeo y pérdida significativa de sangre en su despacho. «¿Y ayer?», vaciló. «Ayer se encontró el cuerpo de un hombre en un área boscosa cerca de su casa. Los documentos pertenecían a su esposo. Necesitamos que identifique el cadáver». El mundo pareció ralentizarse. Angela escuchaba su propio pulso retumbar en sus oídos. Las palabras del investigador llegaban como a través del agua. «Entendemos que esto es difícil», decía él, «pero cuanto antes completemos los trámites, antes podrá». Vaciló, buscando una forma más suave de expresarlo y poner en marcha los procedimientos necesarios. La morgue. Paredes frías, olor penetrante a desinfectante y algo más. Algo que le recorrió la columna con un escalofrío. Angela caminó por el largo pasillo mientras sus piernas se entumecían. «Debo advertirle», murmuró el patólogo, un hombre mayor con bigote plateado. «El cuerpo estuvo expuesto a los elementos durante varios días. Y presenta daños. Una herida de bala en la cabeza. La identificación será difícil». Apartó la sábana y Angela retrocedió antes de poder detenerse. Lo que yacía ante ella apenas parecía un ser humano. Un rostro desfigurado, hinchado por la descomposición, una terrible herida en el cráneo. «Es su traje», susurró, reconociendo la seda azul oscuro que había elegido para el último cumpleaños de Rudolf. «Y el reloj, sin duda es su reloj». El patólogo asintió. «Eso será suficiente para una identificación preliminar. Si es necesario, podemos realizar un análisis de ADN una vez fuera». Angela no pudo contenerse y vomitó en los escalones de la morgue. Sollozos le subieron por la garganta, pero no brotaron lágrimas, solo espasmos secos y desgarradores. Las semanas que siguieron se disolvieron en una interminable procesión de oficinas, documentos y conversaciones. Certificado de defunción, notaría, hacienda, acreedores, embargadores. Pronto se descubrió que Rudolf debía sumas enormes, y ahora los acreedores reclamaban todo: la casa, los coches, las cuentas, incluso las pertenencias personales. «Podríamos intentar impugnar la incautación de algunos bienes», le dijo su abogado, un hombre mayor de ojos tristes. «Pero las posibilidades son escasas. La deuda es demasiado grande». Angela asintió, firmó papeles, respondió preguntas. Todo transcurría como en una niebla. Por dentro solo había vacío, no dolor, no desesperación, sino un hueco resonante y punzante. Por la noche, después de que los niños dormían, se sentaba junto a la ventana del apartamento alquilado mirando la oscuridad. A veces, la realidad de lo sucedido la golpeaba y lloraba en silencio, cubriéndose la boca para no despertar a los niños. Mirón se aisló. Dejó de dibujar. Hablaba poco. A veces, en sueños, gimoteaba. Yaroslav, demasiado pequeño para entender, preguntaba a menudo por su padre, y cada pregunta era como un cuchillo en el corazón. «Está en el cielo, cariño», respondía Angela, abrazando al pequeño. «Nos cuida y nos quiere». Se trasladaron con los padres adoptivos de Rudolf. Grigori Platonovich y Elisaveta Kuzminichna los recibieron con calidez, pese a sus modestos medios. «Esto es solo temporal»,
insistió Angela, sin querer ser una carga. Pronto encontraré trabajo y alquilaré un lugar. Angela Sergeyevna. Una voz masculina desconocida llamó por teléfono. Mi nombre es Arsny Lusin. Fui socio de negocios de su esposo. Necesitamos reunirnos. Se encontraron en un café discreto en las afueras de la ciudad. Lusin resultó ser un hombre alto y delgado con ojos atentos y barba cuidadosamente recortada, mucho más refinado que la mayoría de los socios de Rudolf. Mis condolencias, dijo una vez sentados en una mesa apartada. Rudolf era un hombre complicado, pero lo respetaba. Angela asintió en silencio, esperando. Poco antes de que todo sucediera, continuó Lusin con cautela, escogiendo sus palabras con precisión quirúrgica. Rudolf me dejó algo para entregárselo a usted, en caso de que le ocurriera algo. Sacó de su maletín un sobre y una pequeña caja. Contiene una carta y documentos de varias cajas de seguridad. Logró sacar algunos fondos y objetos de valor de la empresa antes de la crisis. Legalmente, no están vinculados al negocio y no pueden ser embargados. No es mucho según sus estándares anteriores, pero suficiente para darle a usted y a los niños una vida digna. Las manos de Angela temblaron al aceptar el sobre. La caligrafía de su esposo, aguda, inclinada, inconfundible, le resultaba dolorosamente familiar y un nudo se formó en su garganta. Ábralo cuando esté sola, dijo Lusin en voz baja. Y tenga cuidado. Rudolf tenía asociaciones peligrosas. Hay personas que no perdonan deudas. Se levantó, dejando una tarjeta de visita sobre la mesa. Si necesita ayuda, llámeme. Por Rudolf. Esa noche, tras acostar a los niños, Angela leyó la carta. Angela, mi amor, si estás leyendo esto, significa que no logré escapar de la trampa que yo mismo construí. Perdóname por las mentiras, por el peligro para ti y nuestros hijos, por todo. Nunca fui el hombre que pretendí ser. Creí que la riqueza y el éxito me convertirían en alguien mejor, alguien intocado por la suciedad de mi pasado. Pero el pasado siempre regresa, sin importar cuán lejos corramos. Las cajas de seguridad contienen dinero y joyas. No es mucho comparado con lo que tuvimos, pero suficiente para un nuevo comienzo. Es dinero limpio, te lo juro, no manchado por sangre. Deja Moscú. Cambia tu nombre y el de los niños. Comienza de nuevo. Y nunca les digas a los niños quién fue realmente su padre. Te amé. Esa es la única verdad que nunca inventé, Rudolf. Las lágrimas emborronaron la tinta. La carta irradiaba una desesperación y sinceridad que Rudolf rara vez había mostrado en vida. ¿Recuerdas a la condesa Irina?, preguntó Elisabetta Kuzminichna. Angela frunció el ceño, intentando evocar el recuerdo. La condesa. ¿Esa aristócrata rusa que conocimos en el crucero durante vuestra luna de miel? Sí, sí, asintió la mujer mayor. Te dijo algo importante. La memoria despertó. Una cubierta de crucero inmaculadamente blanca, un atardecer bañando el Mediterráneo, y una elegante anciana con la postura de la realeza. La verdadera aristocracia no se define por el nacimiento ni la riqueza, sino por la pureza de intención. La dignidad y el honor, susurró Angela, citando con reverencia. Lo recuerdo, dijo Elisabetta Kuzminichna. Rudolf frunció el ceño ante sus palabras, pero yo creí que eran ciertas, exactamente. ¿Y por qué pensé en ella ahora? Esa condesa vivió en San Petersburgo, ¿no es cierto? Luego se trasladó a Europa. Tiene un hijo allí. Sí, asintió Angela. Mencionó un hijo, un atleta. Pero, ¿qué tiene eso que ver con algo? Todo, querida. Necesitas comenzar una nueva vida, y cuanto más lejos de aquí, mejor. Moscú es demasiado asfixiante para un nuevo comienzo, mientras que Petersburgo es otra ciudad por completo, luminosa y aireada. Sugieres que me mude a Petersburgo, pero no conozco a nadie allí. Salvo Lidia, tu antigua amiga del instituto, finalizó Elisabetta Kuzminichna. Me has hablado mucho de ella. ¿No fue ella quien te invitó a visitarla el año pasado? La última noche antes de la mudanza, se sentaron en la veranda de la cabaña de madera, un hogar modesto y acogedor, tan diferente del lujo ostentoso en el que Angela había vivido durante su matrimonio. Nos vamos también, dijo Grigori Platonovich sirviendo té. Volvemos a nuestro pueblo. Angela miró a estas dos personas simples y sabias. Gracias, susurró. Por todo, por acogerme, por amar a mis hijos. Para ellos, ustedes son sus verdaderos abuelos.
Lágrimas brillaron en los ojos de Yelizaveta Kuzminichna. Y para nosotros eres familia de verdad, hija. La sangre no es lo que más importa. Grigori Platonovich tosió suavemente y sacó un sobre desgastado de su bolsillo. Toma esto, nuestros ahorros. No es mucho, claro, pero servirá por ahora. No, no puedo, protestó Angela. Tengo dinero de... Tómalo, insistió el anciano con suavidad. Esto no es caridad, sale de nuestro corazón. Para ti y los niños, para la buena fortuna. Aceptó el sobre, con los ojos ardiendo de lágrimas. Allí estaba, sosteniendo la carta de su difunto esposo y los documentos bancarios en una mano y los modestos ahorros de una pareja mayor en la otra. Angela sintió el contraste entre dos mundos, la fachada resplandeciente gobernada por dinero y conexiones, y el mundo genuino, humano, basado en la sinceridad, la dignidad y la bondad. A primeras horas de la mañana, estaba en el andén agarrando las manos de sus hijos. El tren a San Petersburgo partiría en 15 minutos llevándolos hacia una nueva vida. «Mamá, ¿habrá mar allí?», preguntó Mirón, mostrando interés por primera vez en semanas. «Sí, cariño. Un gran golfo, el Golfo de Finlandia. Y canales como en Venecia. ¿Recuerdas cuando estuvimos allí con papá?». El niño frunció el ceño, buscando en su memoria, y luego asintió. «Recuerdo. Y papá sabrá dónde encontrarnos». «Papá siempre sabrá», respondió suavemente. «Ahora está en el cielo». Su corazón se encogió. Se arrodilló para abrazarlos. «Sí, mi amor. Quienes nos quieren siempre saben dónde estamos, aunque estén lejos». El silbato anunció la inminente partida. Angela levantó sus maletas y subieron al vagón. A medida que el tren cobraba velocidad, los niños se pegaron a la ventana, observando cómo Moscú, su antiguo hogar, ahora extraño, se desvanecía. Angela contempló sus reflejos, sus propias manos descansando protectoras sobre los hombros de los niños. Manos que antes brillaban con joyas, ahora solo adornadas con un anillo delgado. Lo único que había conservado de su vida anterior. No por su valor, sino por la promesa que simbolizaba. «Todo irá bien», dijo a su reflejo. Y por primera vez en mucho tiempo, creyó sinceramente en sus propias palabras. San Petersburgo los recibió con lluvia. Finas gotas resbalaban por el cristal, difuminando los contornos de la ciudad que ahora sería su hogar. El andén de la estación Moskovsky zumbaba bajo los grandes arcos como una colmena viva. Angela apretó con fuerza las manos de sus hijos, encontrando en ese simple gesto la única tierra firme que le quedaba, la base sobre la cual reconstruiría sus vidas. Lidia esperaba. Una mujer pequeña, de corte de pelo práctico y ojos vivaces llenos de genuina empatía. Se abrazaron en silencio. «Hola, chicos», dijo Lidia, poniéndose a su altura. «Soy la tía Lida, amiga de vuestra madre, y este es mi esposo, el tío Pasha». El hombre con gafas y chaqueta de tweed ofreció una sonrisa torpe, claramente fuera de su elemento con niños pequeños. Pero sus ojos conservaban la misma calidez que los de su esposa. «El coche está en el estacionamiento», dijo, levantando las maletas. «Vamos, han tenido un viaje largo». El apartamento que lograron conseguir gracias a las conexiones de Lidia estaba en un edificio típico de 5 pisos en las afueras, lejos de las espirales doradas y los majestuosos muelles del centro histórico. 2 pequeñas ventanas daban a un patio descuidado, donde un solitario arce dejaba caer sus últimas hojas amarillentas. «No es mucho», murmuró Lidia, recorriendo con la vista las 2 habitaciones angostas y la diminuta cocina, apenas suficiente para una mesa. «Pero es temporal, hasta que encuentres algo mejor». «Es maravilloso», respondió Angela con sinceridad, observando cómo Mirón exploraba con cautela y Yaroslav examinaba con curiosidad el papel pintado desgastado. «Lo importante es que es nuestro». La palabra nuestro resonó en ella como un dolor tierno y una chispa de determinación recién descubierta. Ahora era el único ancla de sus hijos, y esa responsabilidad le daba fuerza. Esa primera noche, después de que los niños cayeron finalmente dormidos en el sofá plegable, Angela se quedó junto a la ventana estudiando el cielo desconocido de Petersburgo. Su reflejo en el cristal oscuro parecía el de otra mujer. Ojos cansados y labios firmemente apretados. «¿Quién soy ahora?», preguntó al silencio de la ventana. «Sin él, sin la vida que solía definirme». No hubo respuesta, pero en lo profundo comenzó a germinar una certeza silenciosa.
Aprendería. Soportaría. Mirón, no frunzas así. Asustas al monitor, dijo Angela, alisando suavemente el cabello de su hijo mientras examinaba con recelo sus nuevos esquís. No eran como el equipo costoso que antes tenía, pero eran decentes, comprados con el dinero del depósito de Rudolph. No se deslizan igual, murmuró. Y los bastones están torcidos. Pero en tus manos, sonrió arrodillándose para que sus ojos se encontraran tan parecidos a los de su padre. Se convertirán en los mejores esquís del mundo. Porque no importan los esquís, sino quién los maneja. ¿Recuerdas al campeón olímpico del que te habló el tío Grigori? ¿El que comenzó con esquís caseros? Mirón reflexionó y a regañadientes asintió. Ahí lo tienes. Puedes lograr cualquier cosa. Yo estaré aquí contigo. Lo abrazó, sintiendo cómo la tensión se desvanecía de sus pequeños hombros. Podemos lograr cualquier cosa mientras lo hagamos juntos. De acuerdo. Más tarde, mientras veía a su hijo deslizarse con confianza por la pista de entrenamiento, Angela comprendió que en esos momentos, simples, sinceros, sin el falso brillo de la riqueza, descubría una felicidad genuina que nunca antes había conocido. La escuela deportiva Nevsky Start, donde la contrataron como entrenadora, ocupaba un edificio antiguo con goteras y paredes desconchadas. Pero las pistas eran excelentes, el equipamiento profesional y lo más importante, los niños amaban realmente el deporte. Tienes un don para conectar con los niños, Angela Sergeevna, comentó el director mientras observaba cómo trabajaba con el grupo más joven, incluidos los adolescentes difíciles. Kirill no se había escapado del entrenamiento en un año. Casi un milagro. Sonrió al ver al torpe chico de 13 años, con un corte rebelde, practicar cuidadosamente el descenso que ella le había enseñado. Solo necesitan sentir que importan, que alguien los ve de verdad, no como futuros campeones o problemáticos, sino como personas. El director, un hombre bajo y robusto, de postura marcial y ojos amables, asintió pensativamente. Sabes, tenemos suerte de que hayas elegido nuestra escuela. Con tu experiencia, podrías trabajar en cualquier lugar. Si tan solo supiera la verdad, pensó Angela. Pero en voz alta respondió, me gusta que aquí el deporte sea auténtico, no de escaparate. Hay honestidad en ello. Por las noches, una vez dormidos los niños, Angela solía quedarse hasta tarde con Lidia en la diminuta cocina de su hogar temporal. La tetera eléctrica silbaba suavemente, el jazz suave llenaba la radio y las dos amigas, envueltas en mantas, conversaban de todo y de nada. «Sabes, Lidie», murmuró Angela mientras removía azúcar en su té. A veces pienso, tal vez esto sea lo mejor. Todo este reinicio. Siento que finalmente estoy empezando a vivir de verdad. Lidia la estudió apoyando la barbilla en la mano. Has cambiado, Ansel. Y no solo por el nuevo corte de cabello. Señaló el estilo corto que Angela había adoptado una semana después de la mudanza, como si con él hubiera cortado también parte de su antiguo yo. Es como si te hubieras abierto, como si mostraras tu verdadero ser. Quizás sea así, aceptó Angela suavemente. Rudolph, toda aquella vida, era como un sueño. Hermoso, pero no mío. Y ahora todo se siente real, doloroso, difícil, alegre, todo a la vez. Lidia apretó su mano en señal de comprensión. San Petersburgo te sienta bien. Esta ciudad sabe curar almas. Vaciló un momento. Pero, ¿estás segura de que este trabajo de camarera es buena idea? Con tus calificaciones, tu experiencia. Angela esbozó una sonrisa triste. Con mis calificaciones gano 15,000 al mes. En una sola noche en Presont puedo hacer 3 o 4 veces eso. Y allí nadie me conoce como la viuda de un empresario arruinado. Solo soy una chica con una bandeja. Viuda, repitió Lidia en voz baja. San Petersburgo se fue revelando poco a poco ante ellas, no en las vistas de postal para turistas, sino en los pequeños ritmos de la vida cotidiana, el aire suave después de la lluvia, los patios cochera acogedores, ancianas en bancos leyendo a Brodsky, conversaciones silenciosas sobre poesía en el transporte público. Mirón y Yaroslav absorbían todo con la apertura que solo poseen los niños. Disfrutaban especialmente de los paseos dominicales por los muelles. Cuando Angela lograba organizar un día libre entre entrenamientos y trabajos secundarios para recorrer la ciudad con ellos. «Mamá, ¿es cierto que este puente se construyó por aquel ingeniero que se enamoró?», preguntó Mirón, señalando otro puente sobre el Neva.
No exactamente, sonrió Ángela. Pero cada puente en Petersburgo guarda sus propias historias y leyendas. Y ahora nosotros también somos petersburgueses. ¿Petersburgueses?, repitió Yaroslav, pronunciando con cuidado la palabra difícil, casi cariño. Dicen que hay que vivir aquí al menos 3 generaciones para ser un verdadero petersburgués. Entonces nuestros nietos serán auténticos petersburgueses, declaró solemnemente Mirón. En esos momentos, el corazón de Ángela se encogía de ternura por este niño que había aprendido a conocer la pérdida demasiado pronto. Ya verás, todo saldrá bien. Lidia ayudó a Ángela a abrochar la blusa del uniforme por detrás. Solo lleva la bandeja, sonríe y eso es todo. Estoy nerviosa, admitió Ángela. Antes asistía a eventos así como invitada, y ahora verás la vida desde el otro lado, guiñó el ojo su amiga. Créeme, es experiencia invaluable. Mi pasha empezó igual, trabajando como camarero en eventos corporativos. Dice que nunca entendió mejor la naturaleza humana. Pavel, oyendo su nombre, asomó la cabeza desde la habitación donde jugaba con los niños. ¿Qué tramáis vosotras dos? Tu juventud salvaje detrás de la barra, rió Lidia. No te preocupes, nada comprometedor. Y lo más importante, no te preocupes por los niños, añadió Ángela. Montaremos la nave, cenaremos, leeremos un poco y a la cama. Rutina perfecta. Ángela sonrió agradecida. En estos meses, la familia de Lidia se había convertido en su tabla de salvación. No solo ayuda práctica, sino un pequeño refugio de calidez que todos necesitaban desesperadamente. No sé cómo. Lo sé, no sabes cómo agradecérnoslo. Lidia la interrumpió. Así que ni lo intentes. Solo cuéntame después cómo te fue. La boda se celebró en uno de los restaurantes de campo más lujosos cerca de Petersburgo. El Dorado. Proclamaba el letrero ornamentado sobre la entrada. Oro y cristal, mármol y terciopelo rojo. El interior recordaba a Ángela su vida anterior, provocándole un escalofrío tenue. La encargada, una mujer alta con un peinado perfecto y sonrisa profesional pulida, instruyó a la novata rápidamente. Hay 200 invitados. Tu sección, mesas 5 a 9. No te detengas, no converses, solo sonríe. El champán se sirve tras el primer brindis, luego aperitivos ligeros y después vino con el plato principal. ¿Entendido? Ángela asintió, incómoda con la blusa rígida y la falda ajustada. Pero no tenía opción. El trabajo extra prometía buena paga, y ella manejaba cuidadosamente el dinero de la caja de seguridad de Rudolf, ahorrando todo lo posible para el futuro de sus hijos. Los invitados llegaron en grupos, elegantes, ruidosos, seguros de sí mismos. Las mujeres brillaban con joyas y vestidos de alta costura. Los hombres lucían relojes y gemelos caros. Mientras Ángela organizaba las copas, no pudo evitar recordar su propia boda. Igual de ostentosa, igual de llena de personas que en su mayoría eran desconocidos tanto para ella como para Rudolf. La ceremonia había tenido lugar en el jardín y ahora los invitados se desplazaban al salón de banquetes. Mientras Ángela colocaba las copas, echó un vistazo a la mesa principal donde debían sentarse los novios y se quedó paralizada. Por un instante, sintió que su corazón se detenía. El hombre de pie junto a la entrada con un traje impecable era apenas mayor que en su memoria, con un toque de canas en las sienes. Pero no había duda. Era él. Rudolf, vivo, sonriendo. Su supuesto esposo muerto acompañaba a una delicada rubia con un vestido de novia suntuoso. Damas y caballeros, brindemos por esta hermosa pareja, entonó la voz del maestro de ceremonias, amplificada por los altavoces. Con un gesto ensayado, Ángela ajustó el lazo de su blusa blanca y continuó ofreciendo champán a los invitados, aunque por dentro todo gritaba dolor y furia. El calor de julio se filtraba por el aire acondicionado. El sudor le recorría la espalda, pero la sonrisa no flaqueaba. Tras 2 años trabajando como camarera, había aprendido a sonreír ante cualquier circunstancia. Y que su unión sea larga y feliz, proclamó alguien. El tintinear de los cristales se mezcló con los aplausos. Ángela sonrió mecánicamente mientras recorría las mesas, hasta que su mirada volvió a la principal, donde los recién casados recibían felicitaciones. La bandeja temblaba en sus manos. Se quedó inmóvil, incapaz de moverse. El tiempo parecía detenerse.
En lugar del salón opulento veía la morgue. La sala oscura, donde le habían mostrado un cuerpo desfigurado irreconocible. El cuerpo que había identificado como el de Rudolf. El cuerpo por el que había llorado noche tras noche, maldiciendo al destino. La bandeja se deslizó de sus dedos debilitados. El estallido del cristal ahogó momentáneamente la música. Rudolf se giró hacia el ruido y sus ojos se encontraron. Duró solo un segundo. El reconocimiento brilló en su mirada. Luego miedo y finalmente, fría determinación. Se volvió rápidamente, inclinándose hacia la novia como susurrándole algo tierno. Fragmentos de cristal crujieron bajo los pies de Ángela mientras avanzaba hacia los recién casados. Apenas consciente de sí misma, la encargada corría hacia ella, pero Ángela fue más rápida. Arrebatando el micrófono al desconcertado maestro de ceremonias, habló con voz tensa por la emoción. ¿Sabes quién tuvo una boda igual de fastuosa? Yo, con ese hombre. Señaló al novio con un dedo tembloroso. Solo mis hijos siguen llorando ante la fotografía de su padre, supuestamente muerto. El salón quedó sumido en un silencio absoluto. La novia, una frágil rubia enfundada en un vestido de diseñador, se aferró al brazo de Rudolf. Él palideció, aunque conservó una calma aparente. «Saquen a esa mujer de aquí», ordenó alguien. Unas manos fuertes sujetaron a Ángela. Lo último que alcanzó a ver antes de ser empujada hacia un pasillo de servicio fue el rostro de Rudolf. La miraba como si la aparición espectral fuese ella, y no él. La noche cayó sobre San Petersburgo de golpe, como suele ocurrir en las ciudades del norte. Ángela estaba sentada en la cocina, envuelta en una vieja manta, contemplando la oscuridad al otro lado de la ventana. En la habitación contigua, sus hijos dormían plácidamente, ajenos a la tormenta que devastaba el alma de su madre. Está vivo. El pensamiento latía en su mente sin darle tregua. Alivio y rabia, dolor y desconcierto se entrelazaban en un nudo tan apretado que apenas podía respirar. El teléfono sonó de repente, haciéndola sobresaltarse. Un número desconocido. Ángela. La voz que jamás creyó volver a escuchar sonaba exactamente igual. El mismo timbre áspero, la misma nota de autoridad segura. Tenemos que hablar. Una breve pausa. ¿Dónde y cuándo? El pequeño café de la isla Petrogradsky estaba medio vacío aquella tarde lluviosa. Ángela escogió una mesa en un rincón, desde donde podía ver la entrada sin exponerse a miradas indiscretas. Llegó 20 minutos antes, con la esperanza de calmarse, de ordenar sus pensamientos. Pero cada minuto que pasaba solo intensificaba su inquietud. Cuando Rudolf por fin entró, no lo reconoció de inmediato. Llevaba la barba perfectamente afeitada, un abrigo entallado, el cabello recortado y peinado con esmero. Parecía un empresario próspero, no un fugitivo que huía de sus acreedores o de su propia familia. La vio y sonrió con esa misma sonrisa que antaño aceleraba su corazón. Ahora solo le provocaba un frío vacío. «Pedite para los dos», dijo Ángela, cuando él tomó asiento frente a ella. «Espero que recuerdes que no tomo café». «Lo recuerdo todo». Ángela la observó con atención, como si intentara descifrar qué había cambiado en su rostro, en sus ojos. «Estás muy guapa. Ese corte de pelo te favorece». Ella ignoró el cumplido. Esperó en silencio a que trajeran el té estudiándolo. Aquel desconocido que, sin embargo, le resultaba dolorosamente familiar. «Te debo una explicación», empezó cuando la camarera se alejó. «Es más complicado de lo que parece». «¿Más complicado que la muerte?», preguntó Ángela en voz baja. Por primera vez en todo el día, la voz le tembló. «¿Más complicado que identificar tu cadáver en una morgue? ¿Más complicado que escuchar a nuestros hijos llorar por las noches llamando a su padre? ¿Más qué?». Se interrumpió, incapaz de exponer la herida en toda su profundidad. Rudolf extendió la mano sobre la mesa, pero se detuvo antes de rozar sus dedos. «Estaba acorralado», murmuró. «No había salida». «¿Sabes lo que significa lavar dinero para personas que no perdonan errores? Es caminar sobre el filo de una navaja. Un paso en falso y desapareces. No solo tú, también quienes amas». Ángela no respondió, dándole espacio para continuar. Él tomó pequeños sorbos de té, como reuniendo valor. Cuando estalló la crisis, todo se vino abajo. Los entramados fallaron.
El dinero desapareció y mis socios decidieron que los había traicionado. Dejaron claro que no viviría para contarlo. Apoyó la taza con tal brusquedad que el té salpicó el platillo. De verdad quise acabar con mi vida, Ángela. Estaba sentado en aquel despacho, con una pistola apoyada en la sien, pensando en ti y en los niños, y no pude hacerlo. A Ángela se le encogió el corazón al imaginarlo así, acorralado, destrozado, la mano temblorosa. Pese a la amargura de la traición, una punzada de compasión la atravesó. Arseni me ofreció una salida. Prosiguió Rudolf. Simulamos mi muerte. Él tenía los contactos, los medios. Y apareció el material adecuado. Material. La mirada de Ángela se elevó hacia él. Horrorizada, un hombre sin hogar murió de hipotermia aquella noche. Por fuera se parecía a mí, misma estatura, misma complexión. Arseni lo arregló todo, intercambió los cuerpos, colocó mis documentos, mi reloj. Ese traje, susurró Ángela. El traje de seda azul que te regalé. Sí, asintió Rudolf. Me dolió perderlo, pero necesitaba que me identificaras. No terminó la frase. El destello de dolor en los ojos de ella lo obligó a apartar la mirada. Me utilizaste, dijo Ángela en voz baja, aunque en su tono había acero. Jugaste con mi dolor, con mi amor por ti, para desaparecer. Sabías que te reconocería por ese traje, por ese reloj. Me hiciste llorarte. Hiciste que nuestros hijos crecieran sin padre. Quería protegeros, suplicó él, la desesperación abriéndose paso en su voz. Si esas personas hubieran sabido que seguía vivo, habrían ido a por vosotros para llegar a mí. ¿Y cuánto tardaste en comenzar esta nueva vida? Sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. A juzgar por la boda. No demasiado. Rudolf suspiró, frotándose el puente de la nariz, un gesto que ella recordaba bien. Victoria, es hija de alguien que puede garantizar mi protección. Tiene influencia en los más altos niveles. Dudó, eligiendo las palabras. Esto no es amor, Rudolf, es un trato, igual que nuestro matrimonio, dijo Ángela con serenidad. Él sostuvo su mirada. No, nunca. A ti sí te amé de verdad, y aún te amo. Ángela negó con la cabeza, sorprendida de que palabras que antaño anheló escuchar ahora solo le provocaran cansancio. ¿Y qué quieres de mí ahora, Rudolf? ¿Por qué me llamaste? Se inclinó hacia ella, los ojos encendidos con ese fuego familiar. El mismo que antaño acompañaba sus planes, sus grandes apuestas, sus sueños de dinero fácil. Tengo una oportunidad de arreglarlo todo. Un juego grande, Ángela, conexiones, posibilidades. En un año, quizá 2, puedo garantizar nuestra seguridad, nuevas identidades. Una vida en Europa o América. Ella alzó una ceja. ¿Quieres que te espere mientras sigues con tus juegos peligrosos? ¿Y tu acuerdo con la hija de ese hombre influyente? Es temporal, dijo con un gesto desdeñoso, con la misma ligereza con que antes manejaba el destino de otros. Cuando todo esté resuelto, hablaré con ella. No, negó Ángela con firmeza. No formaré parte de esto, ni permitiré que mis hijos lo estén. Ángela, su voz se suavizó, rogándole. No entiendes lo que puedo darles. Formación en los mejores colegios, contactos, oportunidades. Ya están recibiendo una buena educación. No necesitan contactos, necesitan un padre presente, no un fantasma, no un hombre con una vida duplicada. Se levantó, acomodándose la bolsa sobre el hombro. El dinero que dejaste lo he puesto en un fondo para su futuro. Eso basta. El resto lo haremos solos. Rudolf también se puso de pie. Piensa en los niños. Estoy pensando en ellos, dijo ella, con serenidad. Cada día, cada hora. ¿Y tú? Permaneció en silencio, y en ese silencio su respuesta fue más elocuente que cualquier palabra que pudiera pronunciar. Mamá, hay un hombre junto a la verja mirándonos, tiró Yaroslav de su manga mientras salían del jardín de infancia. Tengo miedo. Ángela se tensó aferrándose a la pequeña mano de su hijo. Rudolf estaba junto a la puerta, apoyado en un coche elegante de lunas tintadas. Abrigo gris claro, bufanda colgando despreocupadamente, un pequeño oso de peluche en la mano. Quédate aquí, cariño. Se agachó al nivel de Yaroslav. Hablaré con él y luego nos iremos a casa. ¿Quién es? La curiosidad se mezclaba con la cautela en los ojos del niño. Solo un conocido, dijo ella. Y era cierto. El hombre junto a la verja era simplemente un conocido. Alguien que hacía mucho tiempo había perdido el derecho a ser llamado su padre.
Dejando a Yaroslav a la vista pero a una distancia segura, se acercó a Rudolf. Él sonrió nervioso, tenso. ¿Has crecido? Mucho, dijo ella. ¿Qué quieres? Su voz carecía de calor o reconocimiento, solo deseaba ver a sus hijos. Él le extendió el oso. Es para él, dijo. Mirón siempre ha tenido un ejército entero de peluches y Yaroslav. No lo conoces, no te recuerda. Para él eres un extraño que lo asusta junto a la verja del jardín, dijo Angela con firmeza. Rudolf se estremeció, como si le hubieran golpeado. Su mano con el oso cayó sin fuerza. Tengo derecho, dijo él. No, interrumpió ella. Perdiste ese derecho cuando elegiste tus negocios oscuros por encima de tu familia. Cuando nos hiciste llorar tu muerte, cuando comenzaste una nueva vida sin preocuparte jamás de cómo tus hijos afrontaban su pérdida. Te estaba observando, murmuró, a través de personas de confianza. Sabía dónde vivías, cómo crecían los niños. Peor aún, negó Angela. Observabas desde lejos, pero nunca tuviste el valor de estar presente cuando te necesitábamos. ¿Era demasiado peligroso? ¿Peligroso? Ella le clavó la mirada. ¿Y ahora no lo es? ¿Qué cambió? Él permaneció en silencio, ya fuera por falta de respuesta o por incapacidad de decir la verdad. Vete, Rudolf, dijo ella, cansada. Vive tu nueva vida y déjanos en paz. Si realmente amas a tus hijos, dales la oportunidad de crecer en calma y estabilidad. Sin mentiras, sin miedo, sin la constante amenaza de que tu pasado nos alcance. Volveré, dijo él suavemente. Cuando todo esté arreglado, cuando pueda darles lo que merecen. Merecen un padre presente todos los días, no un fantasma del pasado con regalos caros, replicó ella. Se dio la vuelta y caminó hacia Yaroslav, sin mirar atrás, aunque sentía la mirada de Rudolf sobre ella. Pesada, penetrante, cargada de palabras no dichas y promesas rotas. Es mi papá, murmuró Mirón desde el alféizar, observando el patio donde una figura familiar, con abrigo claro, se resguardaba bajo la sombra del arce. Angela se quedó paralizada en la puerta, la taza de té en la mano. Sabía que esa conversación era inevitable, pero aún no estaba preparada. Su corazón se apretó dolorosamente ante la pregunta, simple en palabras pero infinitamente compleja en significado. Sí, susurró, acercándose a su hijo. Es él. La mirada de Mirón se fijó en el suelo, inmóvil, como tratando de memorizar cada detalle del hombre al que una vez llamó papá. Pero dijiste que había muerto, murmuró el niño, no con reproche, solo con desconcierto. Angela se arrodilló junto a él, envolviendo sus hombros en un abrazo, tan frágiles y a la vez tan fuertes. Esos hombros que habían soportado demasiado pronto el peso de la traición. Yo también lo creí, cariño. Me dijeron que había muerto, y lo creí. Buscó las palabras, cuidando de no mentir, sin aplastar al niño con la verdad completa. Pero resulta que, simplemente se fue lejos y no pudo contactarnos. Y ahora puede. Mirón levantó la vista hacia ella, lleno de una esperanza que le cortó la respiración. Ahora puede, asintió ella. Pero tiene otra familia, otra vida ahora. El rostro del niño se congeló como una máscara, y luego volvió a mirar por la ventana. No quiero hablar con él, dijo con firmeza. Nos abandonó, te abandonó a ti, mamá. Lo odio. Mirón. Angela volvió suavemente su rostro hacia el suyo. Nunca digas que odias a alguien a menos que estés seguro. Es un sentimiento fuerte, pesado, una piedra que llevas en el corazón. Pero nos traicionó, susurró el niño con lágrimas brillando en los ojos. Nos hizo creer que estaba muerto mientras. Lo sé, mi amor, dijo ella, abrazándolo con fuerza, sintiendo cómo sus hombros temblaban con sollozos contenidos. Lo sé. Duele y estás enfadado. Es normal. Pero el odio no ayuda, solo empeora el dolor. Por primera vez en mucho tiempo, Mirón se recostó contra ella, permitiéndose ser un niño de nuevo, no el pequeño hombre que debía mantenerse fuerte por su madre y su hermano menor. No quiero que vuelva, murmuró en su hombro. Estamos bien así, ¿verdad? Sí, cariño, sonrió Angela, besando la coronilla de su cabeza. Estamos bien. Nos las arreglamos y seguiremos haciéndolo, todos juntos. Cuando Mirón se calmó y se retiró a su habitación, Angela volvió a la ventana. Rudolf aún estaba sentado en el banco, con el cuello levantado, como protegiéndose de un viento invisible. Incluso a esa distancia, pudo ver cómo había envejecido,
cómo se habían marcado arrugas alrededor de los ojos y la boca. Algo se removió en su corazón. No, amor, no. Eso hacía tiempo que se había enfriado, sino un leve eco de lo que alguna vez los unió. Él levantó la mirada, como percibiendo su observación. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, tanto física como emocional. Angela negó lentamente con la cabeza y se alejó, cerrando la cortina. El pasado debe permanecer en el pasado. Aunque golpe persistente en el presente, el tiempo enseña que no todas las heridas pueden sanar, pero sí podemos aprender a vivir con ellas. Pasaron 2 años de cuidado por sus hijos, trabajo y el gradual establecimiento de una nueva vida. Angela ya no vio a Rudolf. Quizá había dejado de intentar volver, o quizá algún nuevo y peligroso asunto lo había absorbido por completo. Su carrera en la escuela de deportes florecía. Una de sus alumnas, Sofía, de 14 años, ganó el oro en una competencia juvenil, aportando no solo prestigio sino también fondos adicionales a la escuela. Angela Sergeyevna, eres un verdadero tesoro, dijo el director, entrecerrando los ojos con satisfacción al firmar su ascenso. Nunca pensé que lo diría, pero nuestra humilde escuela debería preocuparse de que alguien intente atraerla a un club deportivo de élite. No se preocupe, sonrió ella. Soy feliz aquí, especialmente porque mi propio hijo muestra un verdadero talento. Mirón había florecido en el deporte, ya fuera por heredar el talento de su madre o por canalizar sus complejas emociones en el esquí. Entrenaba con una dedicación que impresionaba incluso a los entrenadores más experimentados. Yaroslav, inspirado por su hermano, comenzó a interesarse por el patinaje artístico. Para sorpresa de Angela, la situación económica de la familia se estabilizó gradualmente. Con su aumento, Angela ya no necesitaba trabajar como camarera y finalmente podía dedicar más tiempo a sus hijos. Por las noches, solían pasear por los malecones del Neva, admirando los atardeceres reflejados en sus aguas oscuras. En esos momentos, Angela comprendió que era verdaderamente feliz con una alegría simple y tranquila que antes parecía insuficiente, pero que ahora llenaba su alma de calor. ¿Recibiste mi paquete? Entró Lidia en el apartamento, radiante y sin aliento. No, todavía no, respondió Angela, con el ceño fruncido. A juzgar por tu cara, lo envié a tu trabajo. Debería llegar en cualquier momento, dijo Lidia, paseándose por la cocina con entusiasmo. ¿Qué paquete?, preguntó Angela, perpleja. Lidia finalmente se dejó caer en una silla. Nuestra empresa organiza un retiro corporativo, explicó. ¿Y adivina dónde? ¿En Suiza, en las montañas? ¿Esquí, spa, gastronomía? Angela apenas podía creer lo que oía. Y lo mejor, nos permiten llevar a la familia. Organicé que este viaje fuera para ti. ¿Para mí?, repitió Angela, incrédula. Pero eso debe costar una fortuna y yo ni siquiera trabajo en tu empresa. Exactamente, dijo Lidia, inclinándose hacia ella con aire conspiratorio. Durante el retiro se celebra el Campeonato Mundial de Biatlón. Mirón estará encantado. Pasha y yo no podríamos ir de todos modos. Él tenía un proyecto crucial y no puedo dejarlo solo en Año Nuevo. De lo contrario, la plaza se desperdiciaría y tú la necesitas más. Eres la profesional y tus hijos son atletas. Angela miró a su amiga con escepticismo. Lidia Andreyevna, algo me estás ocultando. ¿Desde cuándo las empresas de tecnología organizan retiros en los Alpes? Lidia sonrió levemente, algo ruborizada. Bueno, para ser honesta, Pasha recibió un bono muy generoso por el último proyecto y decidimos destinar parte de él a ti. Considéralo un regalo para estas fiestas de invierno. Lidias, Angela negó con la cabeza. No puedo aceptar un regalo tan extravagante. Puedes y lo harás, respondió Lidia con firmeza. Porque no es solo un regalo, es una inversión en el futuro. Mirón verá competiciones de nivel mundial y conocerá a la élite deportiva. ¿Y tú? Angela sonrió a su amiga. Por fin dejaré de mirar atrás y empezaré a mirar hacia adelante. Gente nueva, oportunidades nuevas, horizontes nuevos. Es hora, Angela. Hora de avanzar, dijo Lidia. En sus palabras, Angela escuchó una verdad que durante años había temido reconocer. Todos estos años, desde la mudanza, después de todo lo que habían vivido, aún había estado atrapada en la sombra del pasado.
acechada por Rudolf y por el fantasma de su antigua vida. Y si comenzó, luego hizo una pausa, y si encuentro a mi príncipe en un caballo blanco, Lidia sonrió con picardía. O incluso solo a un encantador instructor de esquí. Bueno, añadió, solo seré feliz por ti. Ángela rió de verdad por primera vez en años, un sonido ligero y libre como si hubiera soltado un peso enorme. Eres imposible, pero al menos sonríes, dijo Lidia, guiñándole un ojo. Misión cumplida por hoy, entonces está decidido. ¿Vienes? Ángela imaginó las montañas nevadas, el aire cristalino, los ojos de Mirón brillando de alegría ante los campeones del mundo de biatlón. Está decidido, asintió. Vamos. La nieve brillaba bajo el sol, dispersándose como diamantes, deslumbrante y encantadora. Ángela se protegió los ojos con la mano, observando a Mirón y Yaroslav deslizarse con cuidado por la pista de entrenamiento. Su corazón se llenó de ternura y orgullo. Solo ayer habían dudado ante las pendientes pronunciadas de los Alpes. Hoy navegaban con confianza, dominando las técnicas que su madre les había inculcado. El paisaje era sobrecogedor en su pureza y grandeza. Picos blancos inmaculados contra un cielo azul intenso, chalets de madera enterrados en la nieve, banderas de muchas naciones ondeando sobre el complejo de biatlón. Para Ángela y sus hijos, acostumbrados a una vida modesta y a los inviernos grises y embarrados de San Petersburgo, aquello era pura magia, como una escena sacada de un cuento navideño. «Mamá, mira lo que puedo hacer», gritó Yaroslav, sonrojado por el frío y la emoción, dibujando tímidas figuras de 8 en la suave pendiente. «Muy bien, pequeño», sonrió Ángela, saboreando una serenidad que no había sentido en años. Todo allí, desde el aire fresco de la montaña hasta las cálidas sonrisas del personal, parecía pertenecer a otro mundo. Brillante, acogedor, intacto por las penurias que su pequeña familia había soportado. A veces, Ángela se sentía como la heroína de una película, inmersa por accidente en la vida idílica de otra persona. Pero luego captaba la mirada ligeramente cautelosa de Mirón, observando con la misma curiosidad prudente que ella misma había tenido, y comprendía, allí juntos estaban realmente presentes. Esta pequeña felicidad era suya, merecida y conquistada. «Mamá, ese es él». El susurro excitado de Mirón cortó sus pensamientos mientras estudiaba el menú del restaurante del hotel. Oswald Sternberg, el hombre que acababa de ganar la carrera, estaba sentado solo junto a una ventana. Alto, atlético, con un rostro sereno y masculino, cabello rubio corto y mirada atenta, irradiaba concentración incluso en aquel entorno relajado. «No señales», susurró Ángela. «Probablemente solo quiera una cena tranquila. Podría conseguir su autógrafo», dijo Mirón urgente. «Por favor, solo por un segundo». El corazón de Ángela se conmovió al ver la rara emoción desinhibida de su hijo mayor. Tras la traición de su padre, Mirón se había vuelto cauteloso con sus emociones, precavido ante nuevas decepciones. Ahora, viendo brillar sus ojos de anticipación, no pudo negarse. «Está bien, pero sé educado y breve. Si está ocupado o cansado, regresa de inmediato», le indicó. Observó cómo Mirón enderezaba los hombros, reunía coraje y se acercaba a la mesa del atleta. Oswald levantó la cabeza y su rostro se iluminó con una cálida sonrisa amistosa. Habló. Y Mirón, inicialmente tenso, se relajó y respondió con una sonrisa. Para su sorpresa, el atleta hizo un gesto hacia la silla vacía, invitando al niño a sentarse. Minutos después, Mirón regresó radiante de alegría. Nos invitó a su mesa. Dice que le encanta conocer a jóvenes atletas de Rusia y que habla ruso, con acento, pero comprensible. «Mamá, por favor», gritaron los niños al unísono. Ángela vaciló, estudiando los ojos claros, serenos y ligeramente pensativos de Oswald. No había rastro de arrogancia, solo calidez genuina y algo más. Una melancolía sutil que conmovió su corazón. «Con gusto», dijo sencillamente, sonriendo y levantándose. «Pero no abrumes al señor Sternberg con preguntas. Solo tú, Oswald, si se puede». La voz del hombre era profunda y melódica, matizada con un suave acento alemán. «Y tú debes ser la madre de este talentoso joven. Sé que ha entrenado desde los 4 años, un verdadero atleta». Su ruso era preciso, ligeramente formal,
como aprendido en libros más que de manera natural, pero cálido. Ángela notó la sinceridad con la que miraba a Mirón y Yaroslav sin condescendencia, con genuino interés. Ángela Orlova extendió la mano. Gracias por dedicar tiempo a mis hijos. Es un gran honor para ellos conocer a un campeón. El honor es mío, respondió él, estrechando su mano con firmeza pero con suavidad. Nada me alegra más que conocer a niños que aman verdaderamente el deporte. En sus ojos arde un fuego que nosotros, los profesionales, a veces olvidamos. El encuentro, al principio incómodo, fluyó hacia una conversación amena. Oswald preguntó sobre los entrenamientos de los niños, compartió anécdotas divertidas de su carrera y ofreció consejos sobre su disciplina, hablándoles como iguales. Ángela observó cómo sus hijos se transformaban, abriéndose, riendo, sintiéndose importantes ante aquel hombre fuerte pero extraordinariamente amable. «Sabes», dijo Oswald al llegar el postre, «mañana tengo un día libre. Me encantaría mostrarles nuestras mejores pistas, si no tienen otros planes». «Mamá, por favor», suplicaron los niños al unísono. Ángela dudó, contemplando los ojos claros, serenos y ligeramente pensativos de Oswald. No había duplicidad, solo hospitalidad genuina y un dejo de algo más, una tristeza intangible que conmovió su corazón. «Encantada», dijo simplemente. «Gracias por la invitación». Los pinos y abetos, cubiertos de nieve, temblaban con la brisa suave, cubriendo a los esquiadores con una cascada de copos brillantes. Oswald los guió por las pistas más pintorescas, esperando pacientemente mientras Yaroslav enfrentaba un tramo difícil, ofreciendo a Mirón consejos que combinaban experiencia profesional y comprensión sensible de la psicología infantil. «Manejas a los niños extraordinariamente bien», comentó Ángela al detenerse en un café de montaña para recuperar el aliento. «¿Tienes hijos?». Una sombra fugaz cruzó el rostro de Oswald. No he tenido esa fortuna», respondió suavemente. «Cristina, mi esposa y yo teníamos planes, pero ella enfermó, leucemia. Hace 3 años falleció». Ángela vaciló sin saber qué decir. Su voz no mostraba angustia, solo la tristeza tranquila y la resignación de quien ha aprendido a vivir con la pérdida. «Lo siento», dijo tocando su mano enguantada. «No quería remover recuerdos dolorosos. No hace falta que te disculpes», respondió con una sonrisa amable. «Siempre se debe hablar de la gente buena, incluso cuando ya no está con nosotros. Cristina era una persona extraordinaria. Hoy habría aprobado nuestra compañía». Guardó silencio, observando a Mirón ayudar a su hermano menor a sacudir la nieve de las botas. «Tienes hijos maravillosos», dijo tras una pausa. «Me impresiona especialmente cómo el mayor cuida del pequeño. Los niños de su edad suelen pensar solo en sí mismos». «No tuvieron opción», susurró Ángela. «A veces la vida te obliga a madurar demasiado pronto». Antes de darse cuenta, estaba compartiendo con él la historia de su mudanza a San Petersburgo, la lucha por reconstruir su vida tras perder a su esposo, aunque no mencionó que Rudolf estaba vivo. Esa parte seguía siendo demasiado dolorosa, pero incluso lo que contó fue más de lo que había revelado a nadie en mucho tiempo, salvo a Lidia. Oswald la escuchaba atentamente, sin interrumpir, haciendo preguntas ocasionales solo para aclarar detalles, no por curiosidad vana, sino con interés genuino y sincero. «Sabes», dijo cuando ella guardó silencio, «mi madre también es rusa, de una antigua familia aristocrática. Sus padres emigraron tras la revolución, pero ella siempre mantuvo su conexión con la patria, su lengua, sus tradiciones. Tal vez por eso tu historia me conmovió tanto. Hay coraje y dignidad en ella, lo que mi madre llama una cualidad verdaderamente rusa». «¿Tu madre sigue viva?», preguntó Ángela. «Sí, con toda seguridad», sonrió. «Tiene 82 años y aún así sigue siendo respetada en toda la región», la condesa Irina Sternberg-Volskaya. Una presencia formidable en la aristocracia local y en círculos benéficos. Un destello de reconocimiento cruzó la memoria de Ángela. «¿Volskaya?», repitió. Una dama elegante, impecablemente erguida, con un broche de águila bicéfala plateada. Oswald levantó una ceja, sorprendido. «¿Conoces a mi madre?». «No estoy segura», admitió Ángela. «Hace muchos años, durante un crucero de luna de miel, conocí a una aristócrata rusa que habló extensamente sobre lo que significa la verdadera aristocracia, no riqueza ni títulos, sino dignidad y honor.
me dejó una impresión profunda. Oswald rió abiertamente, con un aire juvenil. Ah, esa es definitivamente mi madre. Su tema favorito. ¡Qué coincidencia tan notable! Debes visitarnos en Austria este verano. Se alegrará enormemente de este giro del destino. Sus palabras eran tan naturales, tan sinceras, que Angela quedó momentáneamente sin habla. Había un calor en su mirada que resonaba extrañamente en lo más profundo de su alma. Cerrada al mundo durante tanto tiempo, la cena de gala en honor a los ganadores de la competición se celebró en un antiguo salón con columnas majestuosas y candelabros de cristal. Angela se sintió ligeramente fuera de lugar con su vestido de noche, cuidadosamente conservado de su vida pasada. Pero toda incomodidad desapareció al ver la alegría en los ojos de Mirón, invitado a sentarse con los atletas, y a Yaroslav, imitando la compostura de su hermano mayor. Oswald, con un elegante smoking, se acercaba periódicamente, presentando a tal o cual invitado, siempre con naturalidad y humildad. Su manera de ser ponía a Angela a gusto, haciéndola sentir igual en medio de aquella deslumbrante sociedad. Tras las formalidades, comenzó el baile. Oswald la invitó a un vals, y para su sorpresa, Angela recordó cada paso aprendido para su primer baile con Rudolf, solo que ahora era diferente, más simple, sincero, libre de ostentación. «Bailas maravillosamente», dijo Oswald con confianza, conduciéndola con gracia entre las parejas. «Gracias. Aunque eso se debe principalmente al compañero», sonrió ella. «No», negó con la cabeza. «Eres tú, tu gracia, tu sentido del ritmo. Te he observado estos días cómo interactúas con tus hijos, cómo te mueves en las pistas, cómo escuchas atentamente. Hay una autenticidad especial en todo ello. Eres la verdadera Angela, y eso es lo más raro hoy en día». Ella se sonrojó ante su franqueza. «Temo que estés idealizando a una mujer común, que solo intenta ser buena madre». «No», dijo suavemente, pero con firmeza. «He vivido demasiado entre las falsedades de la alta sociedad como para no reconocer la sinceridad. Tras la muerte de Cristina, pensé que nunca más sentiría el deseo de estar cerca de alguien, de compartir no solo alegrías sino cargas, de construir un futuro juntos». Sus palabras, tan simples y directas, hicieron que el corazón de Angela latiera con fuerza. Encontró su mirada, calma y profunda, llena de un sentimiento que no podía fingirse ni representarse. «Angela», susurró Oswald, «sé que suena loco. Solo nos conocemos desde hace unos días. Pero a veces la vida ofrece una oportunidad que no se puede dejar pasar. Quiero que tú y tus hijos formen parte de mi vida, mi familia». La música continuaba, pero Angela quedó paralizada, incapaz de creer lo que escuchaba. Era demasiado repentino, demasiado abrumador, como si el destino, cansado de sus pruebas, hubiera decidido recompensarla con generosidad real. «Oswald». «Yo no respondo ahora», murmuró. Él le apretó suavemente la mano. «Solo piensa en ti, en los niños y en lo que nuestra vida podría ser juntos». No recordó cómo terminó el baile ni cómo pasó el resto de la velada. Sus palabras resonaban en su mente, entrelazándose con las voces del pasado, con dudas y miedos que creía superados. ¿Cómo confiar de nuevo? ¿Cómo arriesgar un corazón que apenas había aprendido a vivir sin dolor constante? Tarde en la noche, cuando los niños dormían, salió al balcón de su habitación. Las montañas cubiertas de nieve brillaban bajo la luz de la luna. En algún lugar de aquel pico lejano, Oswald estaría despierto, pensando en ella, en su inesperada propuesta. En su alma el miedo y la esperanza se enfrentaban. Dudas mezcladas con una extraña y inexplicable certeza. Aquel hombre no la traicionaría, no la abandonaría, no le causaría sufrimiento. Angela inhaló el aire fresco, cargado de escarcha, tan claro que parecía agudizar sus pensamientos iluminados de repente. Tal vez no había razón para temer. Tal vez era hora de confiar, no solo en otra persona, sino, sobre todo, en sí misma, en su corazón, en su intuición. Quizá la verdadera felicidad llega así, inesperadamente, con rapidez, sin dejar espacio para la duda. El sol veraniego bañaba la finca Sternberg con una suave luz dorada. Angela se asomaba a la ventana, contemplando el extenso prado alpino frente a la casa, casi sin creer que fuera real. Había venido con sus hijos por invitación de Oswald.
para pasar el verano, conocerse mejor antes de tomar decisiones definitivas. Pero con cada día que pasaba, sus dudas se desvanecían, reemplazadas por certeza. Aquí, junto a este hombre, había encontrado finalmente lo que siempre buscó, no lujo ni estatus, sino una felicidad profunda y serena, basada en respeto mutuo y afecto sincero. Una verdadera revelación la aguardaba en su encuentro con la condesa Irina. Al entrar en el salón de la antigua mansión, la elegante anciana se levantó para recibirlos, y Angela la reconoció al instante. La aristócrata del crucero de antaño, cuyas palabras sobre dignidad y honor la habían impresionado profundamente. Sabía que el destino nos reuniría de nuevo, dijo la condesa con una cálida sonrisa, abrazando a Angela. Solo no esperaba que fuera a través de mi hijo. El destino, a menudo, elige los caminos más inesperados. Esa misma noche, la condesa invitó a Angela a su acogedora habitación, llena de libros y fotografías antiguas. «Quiero mostrarte algo», dijo, sacando un delicado anillo de zafiro de una joyera grabado con las iniciales I.V. Es una reliquia familiar de la familia Volsky. Mi abuela lo recibió de su suegra al unirse a la familia. Luego pasó a mi madre y después a mí. Cristina lo llevó brevemente. Suspiró. «Ahora quiero que te pertenezca a ti». «Pero Oswald y yo no hemos», comenzó Angela, avergonzada por el honor. «Oficialmente no», sonrió la condesa suavemente. «Pero conozco el corazón de mi hijo mejor que nadie. Te ha elegido, y bendigo esa elección. Toma el anillo, querida, no como una obligación, sino como un recordatorio de que ahora formas parte de nuestra familia, de nuestra historia». El anillo se sintió cálido, como si llevara el toque de todas las mujeres que lo habían portado antes. Angela se lo deslizó en el dedo y, en ese mismo instante, como por alguna coincidencia mística, sonó su teléfono. Era Lidia desde San Petersburgo. Con noticias que hicieron que Angela se quedara paralizada un momento, Rudolf había sido arrestado por fraude financiero. Su nueva empresa resultó tan fraudulenta como la anterior, pero esta vez las autoridades actuaron con rapidez. Se enfrentaba a una verdadera sentencia de prisión. Angela escuchó a su amiga, sintiendo una extraña sensación. No era Schadenfreude ni venganza, sino una liberación tranquila, casi melancólica. Como si el último hilo que la unía al pasado finalmente se hubiera roto, permitiéndole avanzar sin mirar atrás. Cuando compartió la noticia con Oswald, él tomó su mano, la misma adornada con el anillo de zafiro, y dijo: «Todo lo que ocurrió en el pasado te convirtió en la persona que amo, fuerte, sabia, capaz de mostrar compasión incluso hacia quienes nos han causado dolor. Estoy agradecido al destino por cada giro que te condujo hasta mí». Esa noche, de pie junto a la ventana de su habitación en la finca Sternberg, Angela reflexionó sobre los caminos caprichosos de la vida, cómo el dolor y la pérdida templaban el corazón sin endurecerlo, y cómo los encuentros fortuitos a menudo parecen predestinados, convirtiendo las pérdidas en ganancias. Tal vez la sabiduría del destino no reside en protegernos de las pruebas, sino en otorgarnos la fuerza para sobrellevarlas, para que al final encontremos lo que realmente importa. Un año después, la mesa del comedor en el gran salón de la finca Sternberg se doblaba bajo el peso de un festín. La luz del sol entrando por los altos ventanales danzaba sobre los cristales y la plata, otorgando un aire festivo a una sencilla cena familiar. Por la salud de los recién casados, que su unión sea larga y feliz, brindó la condesa Irina, y todos alzaron sus copas. Angela sonrió, contemplando la alianza dorada junto al zafiro Volsky en su dedo. Ella y Oswald se habían casado en silencio, sin pompa, reuniendo simplemente a sus seres queridos más cercanos en la capilla de la antigua finca. La verdadera celebración no requiere ostentación, reside en los ojos de quienes aman, en las sonrisas genuinas, en los abrazos cálidos. «Ahora brindemos por los logros de Mirón», sugirió Oswald. «Primer lugar en la competencia juvenil, un paso impresionante hacia el futuro». El niño sonrió tímidamente, pero sus ojos brillaban con un orgullo desinhibido. Durante el último año, había crecido, fortalecido y ganado confianza.
La academia deportiva a la que Oswald lo había ayudado a ingresar no solo le enseñó habilidades profesionales, sino también resiliencia, enseñándole a superar obstáculos y a no ceder ante los contratiempos. Todo gracias a mamá, dijo Mirón con sorprendente seriedad. Si no fuera por su entrenamiento, por su fe en mí. Angela sintió un nudo en la garganta. Captó la cálida mirada de Oswald. Entendió sin palabras la mezcla de orgullo maternal y la agridulce conciencia de que su hijo estaba creciendo y forjando su propio camino. ¿Y Yaroslav cómo va?, preguntó la condesa. He oído que se ha interesado por la música. Sí, abuela Irina, respondió el niño, radiante. El maestro comentó. Tiene buen oído. Su hijo menor se había adaptado por completo a Austria. Hablaba alemán sin acento. Había hecho numerosos amigos en su nueva escuela y había descubierto sus talentos musicales. Su natural simpatía y apertura encantaban incluso a la estricta condesa, quien, a pesar de su edad, disfrutaba pasar horas con él jugando al ajedrez y leyendo viejos cuentos de hadas. Tras la cena, cuando los niños se habían ido a dormir y la condesa se retiró a su habitación, Angela y Oswald permanecieron en el salón. Angela se apoyó contra su esposo, sintiendo el latido firme y seguro de su corazón. En ese ritmo pausado residía la promesa de estabilidad, la tranquila seguridad de una felicidad construida no sobre la pasión o el entusiasmo efímero, sino sobre el respeto mutuo, el cuidado y un profundo entendimiento del otro. ¿En qué piensas?, preguntó Oswald, besando su sien. En lo caprichosa que es la vida, respondió ella con una sonrisa. A veces hay que romper un espejo para ver el verdadero reflejo en los fragmentos. Tu yo auténtico, lo que realmente importa. Él asintió con conocimiento, sin exigir explicación. Esa era otra cualidad que ella valoraba profundamente en él. La capacidad de escuchar lo no dicho, percibir los matices sutiles de la emoción y brindar espacio a la vida interior de uno. Fuera de las ventanas de la finca Sternberg, el crepúsculo estival se espesaba. En algún lugar de los prados alpinos, las campanas de las vacas anunciaban el regreso del ganado de los pastos. En las habitaciones de los niños, los pequeños se dormían, cada uno con su propio camino, sueños y esperanzas. Angela cerró los ojos, sintiendo la plenitud del momento. En esta antigua casa, que conservaba la memoria de generaciones, comenzaba una nueva historia. Una historia de una familia reconstruida a partir de los fragmentos del pasado, pero que encontraba integridad y fuerza. Una historia basada no en el glamour exterior, sino en valores que ninguna tormenta podría quebrar: amor, lealtad, respeto mutuo y sinceridad. La vida ahora se desplegaba sin miedo ni arrepentimiento, con el corazón abierto y la confianza en el mañana. Si esta historia ha tocado tu corazón, por favor, dale un me gusta. Un gesto tan pequeño tiene un significado inmenso para el autor. Compártela con tus amigos y seres queridos. Quizás alguien esté atravesando un periodo difícil y necesite recordar que, incluso la noche más oscura, siempre es seguida por el amanecer. Y por supuesto, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte futuras historias, que esperamos te ofrezcan inspiración, apoyo y calidez de espíritu. Gracias por acompañarnos en esta historia. Hasta que nos volvamos a encontrar en el mundo de la palabra escrita.